Quisiera presentar algunos de los libros que hemos escrito sobre las temáticas que abordamos en este programa. Y el primero de ellos, sin lugar a dudas, es el Manual de Almohada. Un libro que estamos convencidos que le puede cambiar de manera radical la forma de vivir y experimentar la sexualidad. Es un libro que está diseñado para estar en el cuarto marital. Siempre decimos que debajo de la cama, debajo de la almohada, debajo del catre o debajo del colchón, porque su hábitat es el lecho del amor. De igual manera, el Manual de Almohada Rojo, que es un libro dedicado al sexo oral. Imagínense qué lujuria, todo lo que se puede aprender con estos libros. También hemos escrito sobre temas muy importantes para la familia. Tenemos libros que tratan sobre el virus del papiloma, las enfermedades venéreas, las enfermedades del seno. Estamos hablando también de libros sobre el SIDA y la eyaculación precoz y las cirugías que las mujeres tienen que enfrentar, como las cesáreas y las histerectomías. Estos libros usted los puede conseguir marcando el 8310-3001. También lo encuentra en la librería Lehmann, Librería Internacional, Librería Universal, y además tenemos 80 puestos en todo el territorio nacional para que usted los consiga. En esta sección siempre analizamos todos los aportes que la ciencia le ha hecho al sexo y que le ha hecho además a su vida. Y hay temas tan cotidianos de la vida como las caricias o el cariño que a veces dejamos de lado sin considerar tantas cosas buenas que puede tener para todos nosotros. Vamos a ver. Mauro, ¿qué tan importantes son las caricias para la vida sexual? Tendríamos que decir que en el caso de la mujer es como el preámbulo obligado, es el requisito, es la forma en que podemos encender la hoguera sexual. En el caso del varón es un mundo desconocido. Es mucho el placer que el varón puede experimentar con las caricias, aunque tenemos que señalarlo. Buena parte de los varones occidentales desconocen ese placer, no lo entienden, no comprenden toda la sexualidad, la gratificación y el placer que se puede generar en el contacto de la piel con la piel. Algo a tener en cuenta, una recomendación, ojalá que podamos acariciarnos mucho. Mauro, ¿existen zonas del cuerpo que sean más sensibles que otras a las caricias? Curiosamente, va a sorprender, las caricias más excitantes, las caricias que aportan más al amor y a la lujuria misma, son las que no se dan, óigase bien, no me estoy equivocando, las que no se dan a los órganos genitales. Es decir, la caricia que probablemente enciende una mujer sea la caricia en el cuello, la caricia en la espalda, la caricia en los muslos, las caricias en las manos, las caricias al cabello. Curiosamente, el varón tiene la tendencia de ir directamente hacia los órganos genitales, sin entender que estos son más refractarios a las caricias. De manera que parte de lo que hombre y mujer tienen que entender, pero particularmente nuestro hombre, y todos los hombres tenemos que aprenderlo, es que la caricia no sexuada suele ser la más excitante, suele ser la que al final resultó más sexuada por ese contexto que tiene en la interacción de los nervios con los órganos genitales. Si tuvieras que escoger, ¿cuál dirías que es la mejor caricia de todas? Sin lugar a dudas, la mejor caricia es la que ella me dice. Y eso lo tenemos que entender, es el oído el que tiene que estar atento a ese gemido. Son los ojos los que tienen que ver cómo se produce un escalofrío, cómo hay una sensación, cómo el cuerpo se retuerce de placer y ahí entender que es la caricia exacta. A veces, a lo mejor, es simplemente en los pies, en la pantorrilla, en los codos, en los brazos o en las orejas, pero es ahí donde tenemos que estar atentos como buenos amantes para entender dónde está la caricia, dónde salta la sexualidad, donde se produce la lubricación vaginal y donde surgen los orgasmos en la mujer. Mauro, ¿es posible alcanzar un orgasmo a punta de caricias? Desde luego que sí. Es más, particularmente en la mujer hay muchas zonas que son mucho más orgásmicas que probablemente la cavidad vaginal. Óigase, para muchas mujeres es más excitante, es más gratificante una caricia que la penetración. Y esto como hombres nos cuesta mucho entenderlo. Para nosotros que entendemos la penetración como el protagonista de la relación sexual, esto nos deja boquiabiertos, pero es parte de los secretos que tenemos que entender de la sexualidad.
¿Podríamos considerar, Mauro, que la masturbación es una especie de caricia? Diríamos que es una especie de caricia, tanto que esa palabra a los sexólogos no nos gusta. La palabra masturbación siempre la andamos esquivando y nos gusta más decir caricias genitales. Pero la caricia genital para la mujer, oiga que le doy tanto énfasis a la mujer, la caricia genital en la mujer tiene que ir precedida, tiene que tener un preámbulo de caricias corporales que la propicien y la vuelvan receptiva. Si no, esa caricia, ese hombre que va directo a los genitales, se va a encontrar con un rechazo, va a encontrar las puertas cerradas. Recordemos, buenas palabras, decir cosas bonitas y acariciar toda la geografía corporal de la mujer son las dos puertas de la sexualidad femenina. Mauro, ¿cómo deberían ser las caricias o el manejo de las caricias en el día a día fuera de la esfera sexual? Sí, tenemos que recordar que si hay algo que agradece la mujer es que el sentimiento esté presente en el cada día. Si hay algo que nos hace sentirnos felices es toda la gama de caricias. Una cara sonriente, un comentario certero, un piropo, una lisonja, un abrazo festivo a cada llegada, un beso a la francesa para despedirnos y un beso a la francesa para reencontrarnos. Eso es lo que tiene que estar en el cada día de las parejas y también en el cada día de los chiquillos. Insistimos, que no se me vaya a la escuela el chiquito sin un abrazo, sin una bendición. Y si somos muy creyentes, hasta persinémoslo, pero que él se sienta apapachado, que siente que va con papi y mami al colegio y a la escuela y que no vaya a regresar sin que reciba ese abrazo también. Y esa pregunta de cómo me le fue, son caricias verbales, caricias corporales que hacen diferente el cada día. Mauro, ¿por qué la mayoría de los hombres prefieren aquellas caricias que se centran en su área genital? Porque nos enseñaron así, nos enseñaron que lo importante era el coito, que lo importante es la penetración. Diríamos que para el hombre occidental hay una urgencia por penetrar, por un lado por aspectos culturales, pero por otro, también porque muchos hombres temen que en el nombre de las caricias se suceda una eyaculación. A veces las caricias son tan excitantes que el amor termina sin haber empezado para el varón. Tuvo una eyaculación y entonces a él le urge penetrar. Por eso, para ser un buen amante, hay que controlar la eyaculación, sin lugar a dudas, porque si no las caricias al hombre van a estar vedadas. El hombre que realmente controla la eyaculación puede darse el lujo de ser acariciado y acariciar a su mujer sin que se desencadene la salida del semen. Mauro, la palabra caricia le genera a uno la sensación de suavidad. ¿Todas las caricias son suaves? No, desde luego que no, por eso decíamos, habrán algunas mujeres que disfrutan, por ejemplo, con caricias mucho más musculares en la espalda, que le quitan toda la tensión del día. A veces lo mismo nos sucede en el cuello o en la nuca. A veces esas caricias que parecen las que le damos a un deportista pueden ser muy excitantes cuando se hacen a las 9 o a las 10 de la noche. Otras veces las caricias pueden ser auténticos pellizcos y, por qué no decirlo, mordiscos simulados a lo largo de la espalda, por ejemplo en los mismos senos, pero siempre y cuando haya una interacción de me gusta y no me gusta que me va guiando por donde debo tomar en esa gran geografía que representa el cuerpo de él y el cuerpo de ella. Mauro, muchas personas dicen o recuerdan que cuando eran niños sus padres eran muy cariñosos con ellos y que toda esta demostración de cariño cesa de repente cuando llegan a la adolescencia. ¿A qué se debe esto? Eso es parte de lo que tenemos que evitar. Siempre tenemos que ver a los hijos como chiquitos, como los chiquillos, mi chiquito, mi hijo, mi niño. Y me fascina cuando veo una señora de 60 años que trata como un huila al hijo que a lo mejor es arquitecto, ingeniero, jornalero, artesano y tiene 28, 30, 35 años. Y él hasta se sonroja y lo acaricia y le toma el cachete y se lo agarra. Eso es fundamental. Siempre tenemos que ver a nuestros hijos como hijos, no como iguales. Y siempre tenemos que ejercer el rol de padres. Ahora, muchas familias tienen la costumbre, sobre todo entre papá e hijo, de saludarse siempre de beso, de despedirse de beso. ¿Qué te parece esa costumbre? Es una costumbre que tienen algunos países hasta entre desconocidos o entre personas que se están conociendo. Ojalá instauráramos el beso como parte de la institución familiar, que siempre se salude al hijo con un beso, tenga un año o tenga todos los años. El beso tiene que ser parte de ese contacto fraterno que une a padres e hijos. Y en la tercera edad, Mauro, ¿cuál es la importancia del cariño? Sí, tenemos que recordar que con el paso de los años, el beso tiene que convertirse en un rey y las caricias tienen que convertirse en los verdaderos caballos de batalla
Que no se nos vaya a ocurrir que con el paso de los años se nos olvide besar a la pareja o acariciarla. Al revés, es ahí donde más se requiere todas estas muestras de afecto. En nuestros libros de historia también tenemos episodios muy oscuros cuando se trataron de hacer experimentos con seres humanos que nos llevaron a descubrir la enorme importancia que tiene el cariño en nuestro desarrollo como personas. Vamos a verlo. Mauro. Sin lugar a dudas, tenemos que conocer la historia para no repetirla. Veamos por qué. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. La humanidad desconocía la importancia del contacto corporal. Siempre se creyó que era parte de la vida de las personas, pero se ignoraba la importancia que tenía en la salud del organismo. Uno de los primeros hallazgos que alertó a los hombres de ciencia fue cuando en la funesta Alemania nazi se diseñó un proyecto para hacer hombres perfectos, racialmente puros, que ellos llamaban superhombres. Con tal fin, se fecundaron a muchas mujeres arias y luego tomaron a sus hijos para criarlos en casas de cuna que eran auténticos laboratorios, en donde no se permitía el contacto corporal. Los niños eran atendidos por enfermeras y médicos que siempre rehuían al acercamiento y usaban constantemente guantes. Para sorpresa de todos, estos niños eran más vulnerables a las infecciones, fácilmente se enfermaban y desarrollaron fuertes trastornos psicológicos. Estos datos hicieron que la ciencia se dedicara a estudiar el efecto del cariño en la vida de todo ser humano. Esto es parte del sexo que cariñosamente hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica calidad. Momento de las interrogantes en este mundo sexual. ¿Usted está en tratamiento para resolver su impotencia? Si le indicaron sildenafil, le recomiendo Sildenafil Genfar, del laboratorio número 1 en Costa Rica, que nos presenta la trivia sexual de la semana. ¿A qué llamamos beso esquimal? Tenemos 4 opciones: al frote de los labios, al beso con lengua, al frote de las puntas de la nariz, al beso en la mejilla. ¿Cuál es su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro nuevo sitio en Facebook. Medicamentos Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Para citas con el Dr. Mauro o sus colaboradores puede llamar al 2280-1911 o al 2280-1933.